Y vamos a iniciar el estudio. Muy buenas tardes a todos aquellos que están conectándose o conectados para escuchar este mensaje que tiene por título Jesucristo y las enseñanzas del reino. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Esta es la primera parte del estudio que se va a ir pues adelante, avanzando. Miren, he de decirles que el estudio del reino y de todo lo que significa el reino ha sido un reto muy grande para nuestra humanidad, para nuestra situación humana. Es el plan maravilloso de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la preciosa y divina Trinidad, involucrados en este plan para llevarnos a través de los siglos, a través de las edades, al cumplimiento del plan eterno de Dios. Y ese plan eterno, pues ha incluido un reino, un verdadero reino. En el pasado, en el pueblo judío, se mencionó mucho la palabra reino, a los reyes que hubo, jefes de tribus, etcétera. Pero el verdadero rey, el Mesías que había de venir, pues iban a ser tal como los profetas lo habían declarado. Yo quiero que empecemos con una lectura en Primera de Corintios 15, del 21 al 25. No voy a hablar más de la historia del reino, más que este pasaje de Corintios, de momento. Es indudable que en la medida que el estudio vaya avanzando, 1 Corintios 15, versículo 22 al 25. Es indudable que en la medida que el estudio vaya avanzando, vamos a ir comprendiendo más y más lo que significa el reino. No es fácil, no es conveniente en una sola sesión entender ese tema de gran profundidad. Pero aquí está la palabra de Dios. Dice, porque así, amén, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. No voy a entrar en explicaciones, el texto es claro. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan maravilloso, incluye un reino, pero ese reino ha de ser gobernado por el Rey Jesús en su momento, aunque ya gobierna, y, y en el momento preciso entregará el reino al Padre. Así lo dice Corintios. Vamos a otra cita en Mateo 6:33. ¿Por qué tenemos y por qué es interesante estudiar sobre el reino? ¿Cuál es el propósito para el creyente? Y digo creyente porque pues es un tema para personas
que han buscado sinceramente una relación con Cristo. Y si no la han buscado, a partir de estos momentos o de estos estudios la buscarán al ver la trascendencia del tema. Y en Mateo 6, 33, un versículo muy conocido, pero que ahora cobra una relevancia, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal o su propio trabajo. Aquí habla de la justicia del reino. Que busquemos primero el reino de Dios, pero no nada más el reino como algo abstracto, sino su justicia, la justicia del reino. Miren, la justicia del reino, lo vamos a decir claramente, excede por mucho a todo lo que los fariseos tenían como justicia, basado en la ley de Moisés. O sea que la justicia del reino impone un compromiso más formal, más intenso y sobre todo que surja del interior, que surja del interior. Los fariseos, que eran parte de los que escuchaban, lo que vamos a leer, nos vamos a ubicar en Mateo 6, y Mateo 6, antes de leer Mateo 6, vamos a leer los antecedentes de lo que estaba haciendo Jesús antes de llegar a Mateo 6. Mateo 4, del 17 al 25. Mateo 4, del 17 al 25, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Remendaban redes y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Una vez más aparece el reino, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Estos eran los primeros pasos que daba Jesús de Nazaret, pues ya ejerciendo la autoridad para predicar
el Evangelio del Reino. Así pues, el Evangelio del Reino se va dando, se va enseñando sobre la marcha. Jesús no, el sistema educativo de Jesús, su manera de enseñar, era acción, acción. ¿Por qué digo acción? Pues porque dice, iba reclutando a los discípulos, parecía incansable, venía de aquí para allá, andaba en las orillas del mar, pero también enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio, sanaba todas las enfermedades. Y aún venían los gentiles de Siria. Siria no era parte de Israel. Siria era un país totalmente ajeno. Pues llegaban enfermos y endemoniados de Siria. Y él nunca los echó fuera. Él nunca los echó fuera. A todos sanaba. Y los sanaba. Lunáticos y paralíticos, endemoniados, atormentados de todas las enfermedades. Por lo tanto, le siguió mucha gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén y de Judea, desde el otro lado del Jordán. Rápidamente se convirtió en un gran sanador, maestro, predicador del reino. Y muchos le seguían. En este contexto es que se da el tema que yo voy a tomar con cierta profundidad. Mateo 5, del 1 al 12. No sé ni creo que vaya yo a terminar porque quiero entrar en cierta profundidad por la importancia del tema, pero eso no es relevante. Ya estamos en el tema. Ya estamos con la multitud que sigue a Jesús. Capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Había dos niveles, los discípulos y la multitud. Todos querían oír, todos querían escuchar. Pero él le dio preferencia a los discípulos. Vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí viene un tema que podríamos decir que Jesús está preparando a sus discípulos para el servicio del reino. Este es un servicio, el servicio del reino trae bienaventuranza, felicidad y cumplimiento para los que le siguen. Jesús está recalcando el hecho de que la vida cristiana es esencialmente una vida feliz, feliz. Como lo dice Juan 15, 11, donde él dijo muy claramente, mi gozo esté en vosotros. Pero eso implicaba, Juan 15, 11, lo puedes anotar, lo puedes consultar, dice mi gozo está en vosotros. Eso implicaba, amados hermanos, hermanas, compañeros que nos siguen en la transmisión, compañeras, eso implicaba tener una relación muy firme y sincera con Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él solo le da su gozo a aquellos que son de Él. Mi gozo esté en vosotros. Mi gozo esté en vosotros. En pocas palabras, en las bienaventuranzas, Jesús está diciendo, déjenme decirles
Déjenme decirles cuál es la gente bienaventurada, verdaderamente feliz. Y él enumeró 8 grupos de personas. Muy rápidamente los leo: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución. Proyecto entrar en cierta profundidad en cada uno de estos temas porque me parece muy importante. Así pues, esta lista manifiesta conceptos totalmente contrarios a las ideas que se tenían entonces y que tenemos ahora con respecto a la felicidad. Si tú analizas qué cosa es la felicidad, pues cada quien tiene su opinión. Pero Jesús nos está dando una, y esa es muy válida a todos aquellos que queremos ser entrenados, adiestrados para servir en el reino. Ese reino que perdurará. Muchos quisieran saber todos los detalles sobre el reino, cuándo es, cómo va a ser. Este estudio tiene como objetivo entender la vida del reino desde el punto de vista interno y de capacitación que da Jesús para que podamos ser adecuados, útiles siervos del reino. La vida, tanto como las bienaventuranzas, nos enseñarán que la felicidad es algo independiente de las circunstancias. Mucha gente tiene todo lo que se puede desear y no es feliz. La senda hacia la felicidad se encuentra en la senda del servicio. Y esta lista de las bienaventuranzas nos va a enseñar cómo seguir esa senda del servicio. Ya vimos que tenemos el reino a la mano y la primera bienaventuranza es versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Altamente difícil es explicar esta bienaventuranza, pero por algo es la primera y por algo la mayor parte de los estudiosos de la palabra la tienen como la llave de entrada a todo lo demás. Y esto de los pobres en espíritu, primero vamos a decir qué cosa no significa. No significa gente de espíritu pobre, alicaído, deprimido, desesperado y totalmente vacío de entusiasmo y alegría. No. Cristo recoge la palabra pobre con el matiz moral que ya se da en Sofonías, explícito por la expresión en espíritu. Son los indefensos y oprimidos, los pobres son los humildes que están a punto, que están listos para el reino de los cielos. Para entender este tema de los pobres en espíritu, vamos a diseccionarlo. Es necesario hacerlo. Un pobre en espíritu. El concepto cristiano de uno mismo. Un teólogo cristiano hace muchos años, disertando sobre qué fue lo que pudo haber empezado el mal en la tierra, llegó a la conclusión de que es el orgullo.
El orgullo es el principio de todo pecado. El orgullo conduce hacia los otros errores, pecados, vicios, qué sé yo. Es el estado de mente completamente contrario a Dios. El orgullo es cáncer espiritual. Se come la posibilidad misma del amor o del contentamiento, aún del sentido común. Y lo tremendo es que no se puede curar al orgullo con pequeñas dosis de humildad. La humildad ciertamente es necesaria, pero es una medicina que hay que tomarla diariamente, gota a gota. Podemos decir que la persona que se concentra en sí misma se aprisiona a ella misma, se tiene en sus mismas manos y quiere controlar su futuro. Las personas centralizadas en sí mismas ven únicamente lo que les afecta a su interés propio, lo que a ellas les gusta, lo que les parece bueno. Hay una ejemplo, Lucas 18:10, vamos a leerlo, que puede aplicarse para que comprendamos un poco más. Dice que dos personas subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, como los fariseos pues cumplían la ley según ellos, y los publicanos pues generalmente eran como Mateo, él quizás era Mateo, está poniéndose él en esta parábola, publicano. Y uno de ellos, el fariseo, dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Luego enumeró sus buenas cualidades: oro, ayuno, doy mis diezmos, y se sintió muy satisfecho. El fariseo se miraba muy bien a sí mismo, se calificaba con 10, pero miraba muy mal a los demás y para nada se fijaba en Dios. Una sola vez nombra a Dios, y eso para conseguir su atención y para mostrar sus bondades. Mientras que el publicano allí estaba, eh, 5 veces se refiere a sí mismo el fariseo. Sin embargo, el publicano se sentía despreciable, un colector de impuestos públicos, y dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Se sentía avergonzado aún de acercarse a Dios, pero lo intentaba. Él tenía fe, pero veía su propia maldad. Ni siquiera se atrevió a levantar su mirada. Se escondió en las sombras, mantenía sus ojos fijos. No hay duda de lo que pensaba de él mismo, de los demás y de Dios. A la vista de los tres, él aparecía condenado. Puede ser que él tuviera riquezas por ser publicano, pero era consciente de que algo le faltaba y que solo Dios podía proveerlo. Tan es así que dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. La palabra propicio en el argot judío implicaba mencionar el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde se esparcía la sangre inocente del cordero. Y él sabía que solo la sangre inocente del cordero lo podía permitir acercarse a Dios. Sé propicio, sé propicio.
Él estaba consciente de que algo le faltaba y que solo Dios podía proveerse. Este es un buen ejemplo de los pobres en espíritu. El pobre en espíritu sabe que necesita, sobre todas las cosas, a Dios. No confía en sí mismo. Es tener una opinión justa de nuestro carácter, nuestros hierros. Las bienaventuranzas hablan a cristianos que se han dado cuenta de que de sí mismo la vida es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Describen al cristiano que ha llegado a ser tan dependiente de Dios, que ha venido a ser independiente de todas las demás cosas del mundo. Si tú eres infinitamente dependiente de Dios, te has liberado de ser dependiente de las cosas del mundo. Las bienaventuranzas también nos dan un concepto claro de nuestra vida cristiana. Miren, habemos dos grupos. Los que pensamos que estamos dando más a la vida de lo que estamos recibiendo, y los que pensamos que estamos recibiendo más de la vida de lo que estamos dando. Los primeros por el Señor y cuántas cargas llevan. Y los segundos, que son los pobres en espíritu, se sienten deudores a la vida. Así como Pablo dijo, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Para Pablo todos tenían ellos conocen el significado del servicio. ¿Cuál será el significado, el motivo principal en nuestra vida y en nuestra vida cristiana? ¿El hacer algo de nosotros mismos o hacer algo a través de nosotros? Piénsalo. La felicidad no depende de lo que poseas, sino de lo que usted sea, de lo que seamos, no de lo que tengamos. El gozo es un distintivo cristiano. El evangelio, bien entendido, nunca de los nunca va a matar al gozo. Muchos que son religiosos andan con caras largas y no se les ve el gozo. Deben buscar el verdadero evangelio del reino, porque el evangelio nunca va a matar al gozo, nunca va a quitar el gozo, sino, como Cristo lo dijo, os daré mi gozo, porque son míos. Otro concepto es que los pobres en espíritu se han despojado de tal forma de ellos mismos, del orgullo por sus logros, el egoísmo de sus deseos, y saben que esto provoca un vacío. Cuando tú te despojas de... Conocí a un arquitecto muy famoso que tenía una sala llena de diplomas y de trofeos que había ganado en su trabajo profesional y estaba muy orgulloso, y él empezó a andar en Cristo también en la época en que yo empecé, y llegó a decir que esa era su egoteca, donde alimentaba su ego, el orgullo por sus logros, el egoísmo de sus deseos. Finalmente él se fue despojando de todo eso, y todo el que se despoja de eso, el Espíritu de Dios, entra a llenar el vacío, y esto les trae una identidad con Dios. Y podemos
cantar ese canto tan bonito que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y así es. La posesión del poder de Dios, que el poder de Dios entre a morar en nosotros, nos capacita para enfrentar a la vida con entusiasmo. Nos da una paz interior. He de dar un testimonio. Al principio de este estudio yo no podía ni hablar. Y miren, estoy gozoso, hablando con fuerza, transmitiendo un gozo que no es mío. Nos produce un gozo interior que las circunstancias de afuera no pueden dañar, porque Dios está con nosotros. Una y otra vez en los salmos, pobre y piadoso, son símbolos de aquellos movidos por su necesidad y que se echan por completo en los brazos de Dios para obtener la salvación de Dios. Un gran cristiano, Martín Lutero, decía: todos somos mendigos en los brazos de nuestro Salvador. Y finalmente, la pobreza pues nos conduce hacia el poder, no tengo que redundar, la victoria, la bondad. Y la senda hacia el poder está en darse cuenta de la necesidad de ayuda. Debemos también saber admitir la derrota en áreas que hay que admitirlo y buscar un arrepentimiento y confesión y reconocimiento de Dios para restauración. También este camino nos conduce hacia la libertad y a la fortaleza. Hacia la independencia está en depender de Dios, ya lo vimos. Lograr la independencia del mundo consiste en depender de Dios. Rendirse. Una rendición completa. Les dejo de tarea que consulten el Salmo 84, 6 y 7 y Salmo 40, 17. Se van a fortalecer mucho. Y también las bienaventuranzas en la pobreza. Fíjense qué paradójico, nos conduce hacia la riqueza. Les doy una última enseñanza del hijo pródigo. ¿Cuándo fue rico el hijo pródigo? Sí, que hemos estudiado la parábola del hijo pródigo. Primero le dijo al padre, le mencionó la ley: Padre, dame todos los bienes que me corresponden. Esto estaba dentro de la ley, él podía pedirlo. El padre, muy cumplidor de la ley, dividió los bienes con mucha justicia y le entregó lo que le correspondía al hijo pródigo. O sea, obró según la ley. Pero tiempo después el hijo pródigo había gastado todo y regresó diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo el padre? Le dio la gracia de darle un anillo, una capa y ponerlo en un lugar de preeminencia. Algo que aprendemos de esto es que la gracia de Dios es atraída hacia nosotros por el sentido que tenemos y la necesidad que tenemos de recibir esa gracia. Dejo en este momento la palabra con toda la gratitud del mundo a Yazaret, y gracias, Yazaret, que estamos en este proyecto con la ayuda de Dios, nos hemos puesto en los brazos del Señor. Y adelante, Yazaret, tienes la palabra. Amén. Pues en esta misma sintonía de lo que ha venido diciendo mi hermano Jorge, yo quiero darles primero
Yo les voy a compartir del versículo 13 del capítulo 5 en adelante, pero antes quiero darles 10 características que relacionan a Jesús con el reino dentro de la palabra de Dios. El reino de Dios, pues, es en esencia, es el reino redentor de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra redención, pues a nuestra mente, ¿quién viene? Pues Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es el que vino a hacer una obra redentora en nosotros. Entonces, Marcos, vamos rápidamente a Marcos, capítulo 1:15. Si alguien lo tiene, hermanos, ¿le puede dar lectura? Amén, si no, yo lo leo. Dice la palabra de Dios, Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La primera característica que relaciona a Jesús es que Jesús inauguró este proyecto del reino de Dios. ¿Cómo lo inaugura? Pues este reinado no inicia como un reinado común con la coronación de un nombre. Este reinado inició y lo vimos en diciembre, ¿verdad? En esas fechas, hablando del nacimiento del Mesías esperado, pues este reinado se inaugura cuando nace Cristo, con un bebé que nació en un pesebre. Con eso se inaugura el reino de Dios. Eso es como Jesús lo vino a inaugurar. Y acuérdense que hablábamos cómo Malaquías anunciaba, ¿verdad?, a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista proclamaba, arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Entonces, quien inaugura este proyecto del reino de Dios, pues es Cristo. Después, otra de las características donde Jesús se relaciona con el reino, dice Lucas 17:21. Vamos rápidamente, si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Lucas 17:21, ¿verdad? Lucas 17:21. Sí. La palabra de Dios dice así: ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Lo pueden leer desde el 20, Diana, por favor? Dice la venida del reino, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Bueno, aquí qué les está contestando Jesús, que Él es el reino. Jesús les está diciendo que Él en sí mismo, en su persona, es el reino de Dios. Por eso le decía que donde está el rey, pues ahí es donde está el reino, ¿no? Y entonces esta es la razón por la que Jesús les contesta a los fariseos, el reino de Dios está en medio de vosotros. Ajá, ¿por qué? Porque Jesús encarna el tema del reino, del pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, donde Jesús pues viene a ser el gobernante de este reino, pero también un ciudadano justo del reino y que nos pone en toda su vida, en su ministerio, el ejemplo, ¿verdad?, de cómo ser un ciudadano de este reino. Otra característica es que
Jesús le da propósito a este reino. ¿Cuál es el propósito? Pues Jesús le da el propósito y Jesús es el propósito, porque Jesús revela que el propósito es proclamar el reino. Cristo describió su misión en Lucas 4:43. Vamos atrasito, rápidamente, dice la palabra de Dios. Quien lo tenga lo puede leer. Lucas 4:43. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene o lo leo? Yo lo tengo. Ajá. Dice así, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Era el propósito de Jesús, ¿verdad? Este reino le daba propósito y entonces revela también parte de esta porción de la escritura, pues que era proclamarlo el reino de Dios. Ajá. Predicar las buenas nuevas de este reino. Otra de las características que Jesús declara el reino. A través de sus palabras, Jesús explica cómo el reino, explica el reino e invita a la gente a entrar en él. En el Evangelio de Lucas, resume el ministerio de Jesús así. Lucas 8:1. Dice la palabra, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. O sea, él declaraba el reino. ¿Qué predicaba Jesús? Pues predicaba sobre el reino. Predicaba sobre el reino. ¿Cómo lo predicaba? Pues vamos a estudiar y vamos a ir estudiando en Mateo cómo él hacía uso de parábolas para explicar la funcionalidad, cómo funcionaba este reino, qué era, cómo era. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué hacía esto Jesús? Porque era claro que el reino que esperaba Israel, o el rey que esperaba Israel, que era el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento, ellos esperaban un salvador geopolítico, alguien que demandara su territorio, que peleara en una guerra donde Israel, no sé, pudiera tener una nación independiente con un rey superpoderoso, ¿no? Pero cuando Cristo viene y él enseña que su reino no es eso, no era eso, es el reino que Jesús proclamaba, no era eso, no era como lo pensaban los israelitas. Entonces Jesús declara el reino. Otra de las características, Jesús demuestra el reino, como a través de sus obras. Jesús muestra cuál era el poder del reino a través de las obras que él hacía y su autoridad que él tenía, que él tiene en este reino, ¿verdad? Y la autoridad incluso sobre el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque recordemos que la potestad de este mundo le había sido dada a Satanás, y cuando Cristo viene, él demuestra y dice que a él le había sido dada potestad y poder y autoridad sobre este mundo, quitándole y entonces restándole autoridad y poder pues al príncipe de las tinieblas de este mundo. Ajá. En Lucas 11:20, si alguien lo tiene, lo podemos leer. Buenas noches. Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ajá. O sea, aquí él demuestra el reino y demuestra que tiene potestad incluso sobre las potestades de las tinieblas de este mundo. Ajá. Entonces Jesús no solo declara el reino en sus palabras, sino que también demuestra el reino por sus obras.
otra característica, que Jesús expande el reino. Jesús envió a sus seguidores como embajadores del reino para anunciar su llegada. Esta expansión podemos leerlo en Lucas 10, cuando Jesús envía a 72, ¿verdad? Dándoles instrucciones de decir que el reino de Dios ha llegado a vosotros. En Lucas 10:9 vamos a leerlo. Está ahí atrasito. Y Desde el sanar 8 lo podemos leer. ok. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Entonces, Jesús expande el reino y expandió durante su ministerio este reino, dándolo a conocer a toda persona. Y él les decía a los que lo seguían, los enviaba y les decía, vayan, entren, coman con esas personas y díganles y háblenles y proclámenles este reino que yo ya les he anunciado, ¿verdad? Entonces, en la gran comisión, Jesús les dice a sus discípulos que hay un plan y es un plan de batalla para la iglesia. ¿Quiénes iban a quedar como iglesia? Pues ellos, porque cuando Jesús se fuera, que Jesús sabía que él iba a partir, iban a quedar sus seguidores, los discípulos, y les da un plan, y ese es un plan que permanece hasta el momento, ¿verdad? Y les dice en Mateo 28:18, dice que toda autoridad en el cielo y en la tierra les es dado. Y entonces Jesús envía a sus soldados a la línea del frente para conquistar y capturar el reino de las tinieblas y continuar con la obra que Jesús había comenzado. Y que definitivamente si Jesús la comenzó, esa es una obra que Jesús también va a terminar, ¿verdad? Otra característica, Jesús transforma el reino. Las esperanzas mesiánicas de Israel, ya se los comenté, se centraron en la venida de un conquistador militar que los iba a rescatar de sus enemigos. Pero es por eso que trataron de hacer rey a Jesús. En Juan 6:15, vamos rápidamente a Juan 6:15. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Desde el 14, si alguien lo tiene, 14 y 15. Amén. Que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ajá. Entonces, tratan de hacer a Jesús un rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la forma en la que Jesús predicaba, la forma en la que Jesús hablaba, demostraba que Jesús tenía autoridad. Y entonces en ese momento dijeron, este hombre transformador y revolucionario, él nos va a librar, ¿no? De la mano del emperador romano de ese momento. Y entonces lo querían hacer rey. Y entonces dice que Jesús se va, ¿no? Se les desaparece. ¿Por qué? Y después Jesús reorienta su visión y les enseña, es que mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿No? O sea, Jesús le está hablando con Pilato en esta porción. Entonces, aquí Jesús está aclarando que su reino no era de este mundo.
Y eso quiere decir, hermanos, que cualquier idea que nosotros tengamos sobre un reinado, como nosotros conocemos, ¿no? La política, los gobernantes de este mundo, el reino de Dios no coincide en ninguna manera con cosas como las que nosotros pensamos en nuestra mente. Y es por eso, hermanos, dice Jesús transforma el reino. ¿Y cómo lo transforma? Lo transforma cuando Jesús está en nosotros y nos transforma a nosotros, nos ayuda entonces a ver las cosas de diferente manera. Ajá. Y es la única forma, a través de la transformación de nuestro entendimiento, como decía Pablo, que es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nosotros podemos ver y comprender el reino de Dios. Ajá. Otra característica, Jesús compró el reino. A través de su muerte y resurrección victoriosa, Jesús redimió el reino. Jesús siempre ha sido un rey, pero hubo un quiebre en algún momento, pero Jesús vino a redimir ese reino. Y a medida que satisfazó la ira de Dios, ¿verdad? Que era para nosotros, que Dios quería derramar sobre nosotros porque nosotros somos los pecadores. Jesús satisfizo todo eso Él lo satisfizo para Dios, toda esa ira Él la satisfizo en su muerte y su resurrección, ¿verdad? En la cruz. Y de esa manera, Jesús venció el gobierno de maldad que había en este mundo y venció a Satanás. Jesús venció a Satanás y venció de esta manera también al pecado y a la muerte. Él ha vencido al mundo, a la carne y a Satanás al destruir el poder del reino de las tinieblas. ¿Y qué hizo con esto? Pues adquirió un pueblo para su reino a través de la cruz. Y entonces así Jesús se probó a sí mismo como el legítimo gobernante de un nuevo reino restaurado. Otra característica, Jesús concluye con el reino. En sus últimas palabras a su pueblo, Jesús concluye su ministerio terrenal aclarando pues el reino. Justo antes de su ascensión, los discípulos de Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y esto, hermanos, aquí Cristo ya había sido crucificado, pero había resucitado y después se les apareció a sus discípulos y estuvo con ellos. Y en Hechos 1:6 le hacen esta pregunta, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Vamos rápidamente, Hechos 1:6. Amén. Sí, ¿sí lo tienen? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Siguiente, Angie? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y después de estas cosas dice que fue tomado al cielo y ascendió. Y entonces Jesús va a concluir, ¿verdad? Este proyecto de su reinado. Cuando venga, cuando Él regrese, cuando vuelva. Y es lo que estamos esperando, el regreso de Cristo. Después, la última característica, Jesús vuelve al reino y es lo último. O sea, en su segunda venida de Cristo, Jesús va a regresar triunfante como un rey poderoso, guerrero, y Él va a volver y va a lograr la victoria final. Dice Apocalipsis 19:6. Vamos rápidamente, Apocalipsis 19:6.
Quien lo tenga le puede dar lectura. Amén. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Ajá. Y entonces, al final, Él coloca a todos sus enemigos debajo de sus pies mientras Él realiza la creación de un nuevo reino que refleja plenamente el reinado de su justicia. Iniciamos con una lectura en Corintios. Ajá. Y dice que entonces coloca a todos sus enemigos bajo sus pies, crea un nuevo reino a plenitud, un reinado de justicia, y así Él culmina, Cristo culmina lo que Él comenzó con su nacimiento. Lo que Él inauguró, así es como Él lo va a culminar. Entonces, si el reino de Dios fue central en la vida y ministerio de Jesucristo, 3 años de su ministerio, y en todos los evangelios Él habla y proclama este reino. Entonces, sigue siendo crucial para nuestra vida espiritual y para nuestra identidad como ciudadanos, y dijera el pastor, ¿no? Y como siervos, porque para eso nos estamos preparando, para eso Jesús nos prepara, para ser siervos de este reino. Amén. Y bueno, yo termino con, esta fue como mi introducción. Aún nos faltan todavía muchos temas por ver y profundizar, pero bueno, cedo la palabra a mi hermano Jorge. Si está la pastora Adriana, no sé si está, si no, pues termino con una oración. Creo que no está. Bueno, bendito Dios y Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has dado un inicio muy promisorio, Señor, de lo que será este discipulado. Nuestro corazón rebosa de gozo y de alegría. Y Señor, te pedimos por todos aquellos que estén oyendo estas verdades por primera vez, o que ya las hayan escuchado, pero no tenían sentido para ellos y ahora tiene más sentido. Señor, que tomen una decisión verdadera pues, de integrarse a este plan del reino de Dios para ser herederos del reino. Pero para eso, Señor, todos necesitamos entregarle nuestra vida y ligarnos de una manera indisoluble con el Hijo de Dios. Porque Él lo da, el reino, Él lo da a quien Él así lo juzga, así lo establece. Él está muy atento a todo lo que hacemos o decimos o planeamos. Y yo estoy seguro que este mensaje y este discipulado va a ganar muchos para el reino de Dios. Tenemos esa fe, tenemos esa confianza, tenemos esa esperanza. Y estamos agradecidos con el Señor, agradecidos también con la iglesia. Dios es fiel, que pues nos ampara, nos cobija a todos y tiene una proclamación del reino, una proclamación del reino dentro de sus estatutos y de su manera de ver el evangelio. Y eso es bueno y nos da un horizonte muy grande, muy amplio que hemos de transitar. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y de nuestra vida, y se lo entregamos. Haz tú, Señor, en nosotros. Ayúdanos y que tú hagas en nosotros lo que tú quieres que hagamos. Quita de nosotros todo egoísmo, toda necedad, toda terquedad, y que entendamos, Señor,
el evangelio del reino, el evangelio de un pueblo dócil en tus manos, que tú estás formando con tus manos de amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Damos por terminada la reunión y estamos muy agradecidos.